Díganme, ¿cuál fue la noticia excluyente esta semana? Si alguno estuvo presente o vivió en un termo. Creo, a ver, ¿qué es lo que es el dólar? Sí, ¿no? ¿Qué más? Los aumentos. ¿Cómo vivieron esta semana? ¿Cómo cada canal que uno ponía en la tele estaba Milei, por un lado, por el otro estaba la contra, depende qué canal ves, ¿no? Cada uno tenía su receta, dolarización sí, dolarización no. Y mientras tanto, todo ese debate, ¿no? ¿Cómo les afectó esto? El viernes nos juntamos los muchachos, 19 muchachos atrás, hicimos una carne al horno, la pasamos muy lindo y charlábamos, ¿no? Más de la mitad, creo, alguien dígame, pero tiene negocios o empresas y decían lo que había sido difícil de cómo seguir adelante, ¿no? Porque el que tiene negocio tiene que reponer mercadería, pero a la vez no sabe a cuánto venderla, porque si la vende a un precio por ahí no le alcanza, y hasta algunos tuvieron que cerrar las persianas a esperar, ¿no así, Beto? Y toda esa incertidumbre, y se genera todo como una psicosis colectiva, como que todos entramos en un estado de desesperación. Aún los que no vendemos nada, por las dudas retenemos, no vamos a comprar o entramos en esa situación. Y algo que meditábamos el viernes era cómo nos afectan las cosas que pasan a nuestro alrededor. Cómo cuando uno mira el contexto, muchas veces se siente condicionado y muchas veces desanimado o desalentado. Era algo de los que uno de los hombres decía, el desánimo. Otro hablaba de la bronca que le da al que le va bien, no haciendo las cosas como corresponden, y uno que se rompe el lomo, cómo cuesta llegar a fin de mes, cómo cuesta mantener un negocio, y esa injusticia muchas veces del malo que prosperan y los buenos que no prosperan. Y así íbamos pensando distintos aspectos que uno quiera o no, se ve arrastrado, se ve condicionado. Y me hacía meditar, y es lo que quisiera que podamos juntos animarnos en esta mañana a poder afianzar nuestra confianza en Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo. En Argentina somos muy dramáticos, ¿no? Todo es un drama, somos exagerados. Ante cualquier situación la agrandamos, cualquier situación nos parece terrible, hablamos de una manera grandilocuente. Y tampoco esta es la primera vez que estamos en esta situación, ¿no? De los que estábamos el viernes, solo Nico dijo que era la primera vez que le tocaba ahora enfrentar una crisis. ¿No? Cuéntenle el resto. ¿Cuántas crisis pasamos ya? Bueno, ahora él la habrá pasado, pero él es en pequeño empresario, ¿no? Tiene su escuela ahí de fútbol. Pero no es algo nuevo tampoco, ¿no? Ya lo hemos vivido, hemos atravesado situaciones difíciles, de desesperanza, de crisis, de temor, de dudas, de incertidumbre. Y el Señor ha sido fiel y nos ha permitido llegar hasta acá. Qué importante es recordar las promesas de Dios y cómo el Señor ha obrado en otras circunstancias similares que estamos tal vez viviendo hoy. Por eso el desafío es cómo mantenernos enfocados en esas verdades espirituales más allá de lo que ven los ojos y tener plena conciencia de cómo nos afecta el contexto en el que nos toca vivir y que es muchas veces inevitable ser atravesado por todo esto que sucede. Ahora, más allá de las crisis económicas, creo que muchas veces viene de la mano una crisis moral o espiritual, que en definitiva es lo más importante o más grave, ¿no? Porque la plata va y viene, dice el dicho, ¿no? Pero muchas veces cuando hay una crisis moral o espiritual o una decadencia en este sentido afecta el corazón de las personas y de una sociedad. Y a veces vemos también eso hoy. Y cambiamos el foco, pensamos que por estar mejor o si el dólar estuviera más barato o si tuviéramos estabilidad,
como que eso es algo que nos va a salvar, cuando en realidad tendríamos que ser más profundos en nuestro análisis. Por eso, nos animo a que podamos pensar dónde ponemos nosotros nuestra atención, hacia dónde está enfocada nuestra mirada, en quién está depositada nuestra confianza. Y en la palabra del Señor, una y otra vez nos anima a confiar en el Señor, a poner nuestra mirada en Él. Le voy a pedir que me ayuden a buscar algunos textos. ¿Tienen ahí a mano su Biblia o su teléfono con Biblia? Y que podamos juntos animarnos en el Señor. En medio de este contexto, esta semana especial que hemos vivido, y seguramente será así hasta las elecciones, que nos bombardeen los medios, la radio, la televisión, cuando vamos a la verdulería a comprar y hablamos con los vecinos, cuando vamos al supermercado, vamos a estar bombardeados o seguir estando bombardeados por una realidad, un contexto que muchas veces pueden afectar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor o desviar la mirada. Y hay un texto que está en Hebreos 12, 1, que es muy conocido, que justamente habla en dónde poner la mirada. ¿Quién lo tiene ahí? Lo puede leer. Hebreos 12, 1 y 2. Y otro que busque Mateo 14. 3 cosas de este texto. Primero habla de desechar el lastre, no solo el pecado. El pecado ya sabemos que es algo que está mal, que a Dios no le agrada y que tenemos que evitarlo y buscar cada día la gracia del Señor para transitar. Pero también este texto habla de desechar el lastre. El lastre no es necesariamente el pecado. Son aquellas cosas que muchas veces nos estorban y no nos permiten andar ligeros. Por otro lado, habla de correr con paciencia o con perseverancia la carrera. Está hablando de que la vida es una carrera de largo alcance. No tenemos que salir desbocados, corriendo rápido, no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de largo alcance, que hay que correrla con paciencia. El secreto es tener paciencia. Los que corren, no sé si acá algunos hay, saben lo que es correr a largo plazo, ¿no? Y cómo hay que regular muchas veces la fuerza. Y por último habla de poner nuestra mirada en Jesús. Fijar nuestra mirada en el Señor. Y hay otra historia de la palabra que tiene que ver con esto de poner la mirada en el Señor. Y es una historia muy conocida, que es cuando Pedro caminó sobre el agua. En Mateo capítulo 14, a partir del 22, vamos a ver esta historia que está entre medio de otras que pasaron. Antes de que se dé este fenómeno sobrenatural, Jesús había alimentado a unas 5.000 varones, más las mujeres y niños, en ese famoso milagro donde reprodujo milagrosamente 5 panes y 2 peces. Y después que se dio ese fenómeno, que fue algo impactante, si había 5.000 hombres, deben haber habido por lo menos otras 6.000, 7.000 mujeres, porque siempre hay más mujeres que varones, más los niños. Algunos dicen más de 12.000, de 15.000 personas. Imagínense un estadio de fútbol lleno. Y el Señor había hecho este milagro de reproducir la comida. Y después que se da esto, dice allí en el versículo 22, que enseguida Jesús hizo que los discípulos se subieran a la barca, o sea, después de terminar este milagro, ¿no? Y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Estaban a orillas del lago de Galilea, en el norte de Palestina, y luego que sucede este milagro, él los manda a los discípulos: bueno, vayan ustedes, adelántense, vayan al otro lado, mientras yo termino de despedir a la gente. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. ¿Recuerdan lo que estuvimos meditando hace unas semanas atrás, no? La importancia de, después de la intensidad, el ajetreo de la vida, del día, de los desafíos, tener esa conexión con el Señor. Esto muestra la actitud de oración del Señor. Después de estar con 12.000, 15.000 personas, se fue a estar solo con el Señor. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados,
¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándoles que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Qué historia extraña, ¿no? Que alguien camine sobre el agua. La otra vez vi un video, pero era una fake, ¿no? Que un hombre iba corriendo por el agua. Pero vemos a un Jesús que acaba de hacer un milagro de alimentar a más de 10.000 personas, y ahora se da este fenómeno de que camina en el medio de la madrugada en el agua, y no solo que camina él, sino que lo hace caminar a Pedro. Y es interesante la enseñanza que nos deja, porque esta historia indudablemente quedó registrada con un propósito, y es una historia que nos sigue animando a poner nuestra confianza en el Señor, a seguir poniendo nuestra mirada en Jesús. Y quisiera que podamos meditar en esto. La primera cosa que nos anima esta enseñanza es a mantenernos conectados con el Señor. Dice el versículo 29 que Pedro caminó en dirección a Jesús. Su mirada estaba puesta en el Señor Jesús. Y estar conectados con el Señor es comenzar nuestra vida, nuestro día, pidiendo su presencia en nuestra vida. Es poder acercarnos más y más al Señor. Es mantener conexión visual con nuestro Señor. ¿Cuánto puede ver el ojo humano a la distancia a una persona? Más de 100 metros, 200 metros ya se pierde, ¿no? Como mucho. Yo tengo presbicia, no veo de cerca, pero esto de mantener conexión visual es una metáfora de la cercanía con nuestro Señor. Cuando estamos cerca del Señor, cuando podemos verlo cara a cara y no borroso a lo lejos, indudablemente eso nos permite tener esta comunión con Él. Cuando ya estamos lejos y no lo alcanzamos a dibujar apenas una silueta, indudablemente eso empieza a traer ya dificultad en nuestra vida de fe. Estar conectados con el Señor es encomendar nuestra vida, nuestros planes, es crecer en la palabra, en la relación con la iglesia, es esta vida de oración que decíamos. No tiene que ver con orar ritualmente, sino con una actitud de oración. Recordar en el Dios que hemos creído. En Juan capítulo 6 leíamos el viernes que allí los discípulos decían también que creían en el Señor, en ese Señor que había sido fiel para con ellos. Así que lo primero que pensaba en esta historia es esa conexión con el Señor. Es la que nos permite atravesar cualquier tipo de circunstancias. Y esta conexión visual, hasta donde mis ojos pueden identificar y ver. Si me alejo del Señor, mi mirada de Él empieza a ser borrosa y empiezo a perder esa conexión con Él. Pero no solo es mantenernos conectados, y creo que un hábito sano es lo primero que hacemos al levantarnos a la mañana, es poder encomendar nuestro día a Él. Darle gracias por estar vivos, darle gracias por poder nuevamente enfrentar el desafío que es la vida y poder pedir su gracia y su dirección en nosotros. Parece muy sencillo, pero qué importante es como primera cosa en el día entregar nuestra vida en sus manos, reconocerlo, conectarnos con nuestro Señor. Porque después no sabemos lo que vendrá en el día, pero como primera cosa poder tenerlo a Él presente.
En lo segundo que vemos es que lo importante es desechar lo que perciben nuestros sentidos. Pedro bajó de la barca, enfocó su mirada en el Señor y empezó a caminar. Mientras él iba caminando y mirando al Señor, el milagro se daba. Cuando el contexto lo confundió, dice la palabra que empezó a hundirse. Y es inevitable vivir sin tener esa relación con lo que nos acontece alrededor. El contexto muchas veces nos condiciona, el contexto nos hace tomar decisiones, nos hace estar muchas veces pendiente de lo que acontece. Y eso me hacía pensar, y los animo también que pensemos juntos, ¿qué cosas miramos? ¿Qué cosas escuchamos? ¿De qué alimentamos nuestra mente, nuestro corazón? ¿Con quiénes hablamos? ¿De qué hablamos con los que hablamos? Por más esfuerzo que hagamos, es inevitable que se nos peguen sensaciones, miradas, perspectivas de la realidad. Y ahí está creo que el desafío. Ahí está el desafío que nos hace el Señor. Que lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, los sentidos de nuestro alrededor, no confundan lo que es verdaderamente importante, lo que es verdaderamente trascendente y lo que determina cómo son las cosas. Ahora, esto no significa abstraernos de la realidad. De hecho, ha habido grupos religiosos que han tenido este concepto de decir, bueno, para no contaminarme con el mundo, armamos una comunidad aparte, ¿no? Han visto los Amish, por ejemplo, los otros, son muy lindas, son comunidades autoproductivas, sustentables, y que de alguna manera evitan todo contagio con el exterior. Pero es interesante que cuando el Señor Jesús oró por sus discípulos y oró por nosotros, ¿se acuerdan en Juan 17? No pidió que nos quitara del mundo, como a veces quisiéramos, ¿no? Señor, sacanos de esta injusticia, de este mundo, sino dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los preserves del mal. O sea, el que avisa no traiciona, ¿no? El Señor nos dejó claramente establecido que tenemos que caminar en este mundo muchas veces de injusticia, de corrupción, de desánimo, desaliento, pero está la promesa de que Él nos preserva. Por eso Él nos anima a vivir con la convicción y la confianza que hay una realidad superior, espiritual, de lo que sucede y que ven nuestros ojos. Más allá de eso hay una realidad espiritual y el Señor está en control. Fíjense que en el versículo 32 dice que cuando Él subió a la barca después de ese milagro que le tendió la mano a Pedro, se calmó el viento. Y esto también es una metáfora de cómo todo está supeditado al control del Señor. A veces uno piensa de que estamos a merced de los políticos o de quienes gobiernan nuestra vida, nuestro jefe en el trabajo, el gobernador, el intendente, depende del ámbito que sea. Pero hay un Dios que está por encima de eso, que es soberano y que nada se le escapa de sus manos. Ahora, el versículo 33 dice que una vez que el Señor Jesús subió a la barca y se calmó el viento, lo primero que hicieron todos los discípulos fue caer postrados en adoración, adorar al Señor. Y esto tiene que ver que cuando uno desecha y se vacía de algo, hay que llenarse. Y adorar al Señor es llenarlo de aquello que vale la pena. Adorar al Señor es esa actitud de reconocimiento a su gracia, es esa actitud de agradecimiento por sus bondades, por su misericordia, por sus promesas. Llenarnos de todo lo que proviene de su presencia. ¿Quién me ayuda con Filipenses 4:8? Un texto donde el apóstol Pablo también hace alusión a esto. ¿De qué llenamos nuestro corazón? Porque recién decíamos que hay que desechar, hay que dejar de escuchar tanto la radio a la mañana y los periodistas que cada uno tiene su versión, la televisión. ¿De qué alimentamos cotidianamente nuestra mente, nuestro corazón? ¿Qué tenemos que desechar, pero de qué llenarnos? La palabra nos anima a que llenemos nuestro corazón, llenemos nuestra mente, llenemos nuestro espíritu de todo aquello que es digno de confianza, de todo aquello que tiene virtud, de todo aquello que es bueno, de todo aquello que es saludable, de todo aquello que nos edifica. Y ahí vemos este concepto espiritual, desechar
para llenarnos de aquello que viene de la presencia del Señor. Quitarnos ese lastre, debíamos en Hebreos, ese peso que nos estorba, desechar eso y llenarnos con esto. Y ¿saben qué? La adoración a Dios, que es más que cantar, porque muchas veces relacionamos adorar con cantar, y eso es un aspecto de la adoración. Adorar también es traer nuestras ofrendas al Señor en reconocimiento de sus bondades por nosotros. Adorar es estar congregados como estamos ahora en el nombre de Jesús y haber tenido tiempo de comunión antes, tomando el cafecito y comiendo unas facturas. El poder hablar unos con otros, donde con palabras espirituales podemos estimularnos, acompañarnos, escuchar con atención, orar unos por otros. Todo eso es una actitud de adoración. Y la adoración al Señor cambia nuestra perspectiva de las cosas. Cuando estamos conectados con el Señor, cuando desechamos aquello que no vale la pena y cuando llenamos nuestra vida con aquellas virtudes que provienen de su presencia y adoramos al Señor, eso cambia nuestra perspectiva de la realidad. El adorar a Dios disipa la tentación, disipa el temor, disipa la angustia, disipa la depresión, hasta incluso el pecado. Cuando adoramos al Señor, cuando tenemos una actitud de adoración, es el mejor antídoto para esas acechanzas del diablo o de nosotros mismos. Uno puede dar fe muchas veces como cuando eleva una adoración al Señor, un canto, ponemos a pensar en sus promesas, en sus verdades, seguramente es como un escudo que empieza a actuar en nosotros espiritualmente y sin verlo, porque disipa muchas veces esas acechanzas del enemigo. Cuando hay adoración en nuestros labios al Señor, el enemigo no tiene poder sobre nuestra vida. Cuando nos empieza a atormentar la angustia, la depresión, el temor, si adoramos al Señor, seguramente Él va a obrar de una manera sobrenatural para preservarnos de eso. Es incompatible la adoración al Señor con las acechanzas del enemigo. Me hacía acordar cuando dice que el rey Saúl estaba medio chapa, medio loquito a veces, tenía esos arrebatos de, no sé qué, de alguna patología habrá tenido, bipolar o algo, porque a veces estaba muy bien y otras veces caía en una depresión. ¿Y saben qué lo calmaba? Cuando iba David a cantar adoración y alabanzas al Señor. Dicen que la música calma a las fieras, ¿no? Pero en este caso era David, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, donde adoraba al Señor. No era cualquier música, era adoración al Señor que calmaba al rey Saúl. O cuando Pablo y Silas estaban presos. Qué situación tan difícil, ¿no? Y tan tétrica. Las cárceles no eran como quizás las de ahora. O sí, no sabemos. Algunas sí, ¿no? Pero dice también que mientras estaban presos, ¿qué hacían? Cantaban alabanzas al Señor y eso incluso sorprendía a los otros presos y era de testimonio. Así que, hermanos, adorar al Señor es el mejor antídoto para eso que viene a estorbar nuestra vida y para acercarnos más al Señor. Y por último, después de esta historia, es interesante de que la barca llegó rápido a donde tenía que llegar y el versículo 34 dice, después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Desembarcaron. Y esta imagen es, o nos habla de dar esos pasos de fe y asumir la misión. Porque dice de que cuando desembarcaron, se juntó la gente y el Señor hizo milagros, sanidades, cumplió la misión que tenía. El Señor quiere que nuestra confianza en Él sea contagiada a otros. No es solamente para que nos beneficiemos nosotros. Si nosotros podemos vivir con la vida, en la vida, aún en el medio de esta circunstancia, confiando en el Señor, aún esperando de que el Señor pueda obrar, eso no es para que solamente nos beneficiemos nosotros, sino que podamos contagiar a otros. Que otros puedan generar diálogos donde puedan ver de que a pesar de las dificultades y a pesar de que nosotros tenemos que cerrar nuestro negocio porque no sabemos qué precio vamos a poner o cómo vamos a reponer la mercadería, pero a pesar de eso,
podemos tener esta confianza en el Señor que contagia a otros. Dar esos pasos de fe. Si sentís que Dios te está llamando a hacer algo, hacelo. No te quedes ahí esperando o dudando. No permitamos que las dificultades nos paralicen. En situaciones de tanto desánimo, de tanto desinterés, de tanta incertidumbre, son oportunidades preciosas para mostrar que la confianza en Dios puede transformar nuestra vida. Tus pasos de fe guiados por el Señor pueden ser la solución para la vida de otras personas. No subestimemos nuestros problemas o nuestras luchas. Pueden ser un instrumento de bendición en el Señor para otros. Tus propias luchas, tus propias tentaciones, tus propios problemas pueden transformarse en un canal de bendición para otros. Es una paradoja, pero en Cristo es posible. Y esto me hace pensar en lo que venimos meditando este año como lema de nuestra congregación: somos bendecidos para bendecir. Nada de lo que uno recibe del Señor es para acumularlo, porque se pudre como el maná. Hay que darlo así como viene, lo damos. Por eso el ánimo del Señor es, si tenemos algo para dar, si tenemos algo, una carga que hay en el Señor en nosotros, si algo pone, no lo dudemos, hagámoslo. Es preferible pedir perdón a pedir permiso, dice el dicho, ¿no? Y muchas veces no le damos ese lugar a lo que es espiritual, o a ese, nos cuesta identificar si es la voluntad del Señor o no. Si el Señor pone en tu cabeza una persona, pone una situación, hacelo, no dudes. Quizás una llamada, quizás una oración, elevar por alguien en un momento, es la manera que Dios tiene de bendecirnos. Nosotros, ¿cómo nos bendice Dios? A través nuestro. Su iglesia nos edifica, nos bendice. El Señor muestra su gracia a través nuestra. Para concluir esta meditación de esta mañana, aunque ahora quizá no lo parezca, pero todo problema llega a su fin. No hay ningún mal que dure 1000 años, dice el dicho. 100. Bueno, no nos da la vida, ¿no? Toda la vida. Y este momento difícil no va a ser eterno. O esta situación que tenés, este problema que estás atravesando, no va a durar para siempre. En algún momento va a terminar. Quizá con tu propia vida, ¿no? Pero quizás antes. Pero el amor de Dios por tu vida, su misericordia, su fidelidad, sí duran para siempre. Y llegará un día, dice la palabra, en que ya no habrá más llanto ni dolor, y el Señor mismo secará toda lágrima de los ojos. ¿Recuerdan ese texto en Apocalipsis? Qué hermosa imagen de esa, ¿no? Y es la esperanza que tenemos. Y cuando miramos la cruz de Cristo y lo miramos a nuestro Señor, recordamos esta promesa. Un día no habrá más llanto ni dolor, y el Señor secará toda lágrima de los ojos. Hermanos, sigamos confiando y esperando en el Señor, desechando lo que nos aleja de su presencia, y recibamos las nuevas fuerzas que Él nos da para enfrentar el futuro, tomado de su mano que nos sostiene, como esa mano que se extendió rápido ante Pedro. Y cuánto necesitamos ese sostén del Señor, ¿no? Qué hermosa imagen de un Dios atento, y cuando parece que todo se viene abajo, Él nos toma de su mano para poder hacer bendición también a otros. ¿Recuerdan ese texto en Isaías 40:31? ¿Alguien lo sabe de memoria? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa promesa del Señor. De esperanza en Jehová, de espera en el Señor. Y el Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Queremos confiar en el Señor.
En esta misma lectura que en el Evangelio de Juan, el Señor les dijo a ellos, después que varios lo empezaron a abandonar, ¿qué iban a hacer ellos? Y Pedro también que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso nos animamos en Cristo y como iglesia queremos sostenernos, edificarnos, darnos esa edificación y ese ánimo que necesitamos para que nuestra mirada esté fija siempre en Jesús, para que nada de lo que pasa a nuestro alrededor pueda condicionar nuestro caminar y que nos desvíe de nuestra confianza en el Señor. Así que en medio de la circunstancia, no sabemos si va a dolarizar Milei, si va a ganar Larreta, si va a volver Cristina. Nuestra confianza no está en un plan político, nuestra confianza no está en un político. Tenemos que orar por ellos. El Señor nos anima a hacerlo, porque están en eminencia. Pero nuestra confianza está en el Señor. Y nuestra mirada tiene que estar fija en Él. Desechando lo que hay alrededor, suplantando eso por la adoración a nuestro Dios y encarnando esta misión de contagiar a otros esa confianza y esperanza en el Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos sigue inspirando, nos sigue animando, nos sigue desafiando, nos sigue ayudando a reenfocar nuestra mirada donde tenemos que tenerla. Y no es más ni otro que Jesucristo. Oh bendito Dios, gracias por esta historia que nos deja tantas enseñanzas de poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nuestra mirada está en Jesús, los milagros ocurren. Cuando podemos abstraernos del contexto y dejar de escuchar el viento fuerte o la tormenta, podemos sostenernos sobre el agua. Queremos, Señor, seguir caminando en dirección hacia Cristo. Queremos seguir contagiando esa confianza a otros. Queremos llenar nuestra mente y nuestro corazón de adoración al Señor. Toda cosa pura, buena, bondadosa, en esto pensad. Ayúdanos, Señor, a desechar todo aquello que nos contamina tantas veces sin darnos cuenta y a llenar nuestro corazón de todo lo puro que viene de tu presencia, para que eso sea de buen testimonio también a otros, que a través de nuestra vida también otros podamos ayudarles a poner su confianza en ti. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad por nosotros, porque nada nos ha faltado, y si aún nos ha faltado, vos has sido fiel y nos has sostenido. Lo pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.